A continuación los dejo con Andrea Hernández Hoyos. Ella es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es abogada junior del área de Derecho Corporativo de la firma García Maya y Asociados. En esta oportunidad nos va a hablar acerca de la devolución de prima de seguro. Adelante, Andrea. Gracias, Cristian, por la introducción. Así es, como tú lo mencionas, hoy vamos a hablar de las medidas que ha adoptado la Superintendencia Financiera en materia de seguros, en cuanto a la prima de seguros, y en este sentido, tenemos que con ocasión de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional mediante los decretos 457 del 22 de marzo de 2020 y siguientes, medida pues que se ha mantenido hasta la actualidad, digamos que ha presentado mayores excepciones, pero en general se ha mantenido de una manera continua. Se ha presentado entonces un cambio en la dinámica del riesgo asegurado en diferentes productos de seguro. Por ende, pues ante este cambio en la siniestralidad esperada o en la, digamos, en la posibilidad de que ocurra el riesgo que se asegura en los contratos de seguro, las aseguradoras deben dar cumplimiento a lo que está establecido en el artículo 1065 del Código de Comercio, el cual dispone que en caso de que haya una disminución del riesgo que se asegura, el asegurador deberá de igual manera reducir la prima que se le esté cobrando al consumidor según la tarifa correspondiente y por el tiempo no corrido del seguro. En este sentido, teniendo en cuenta que en los contratos de seguro la prima se define en función del riesgo que cubre o el riesgo que se asuma y está dispuesto, que se ampara y está dispuesta a asumir la aseguradora, la Superintendencia Financiera el 5 de junio de 2020 expidió la circular externa 021, mediante la cual instruye a las compañías de seguro, les da unas instrucciones claras para que en los ramos de seguro que ofrecen evalúen la reducción del riesgo que se ha presentado y que sea pues relacionada directamente o derivada de las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el gobierno nacional para atender la emergencia sanitaria que ha ocasionado el COVID-19. Entonces, ¿en qué consisten puntualmente estas medidas y estas instrucciones que impartió la superintendencia financiera a las entidades aseguradoras? Les dijo, bueno, en un primer momento ustedes deben identificar los productos respecto de los cuales se pueda determinar o exista o se haya presentado una disminución del riesgo asegurado como consecuencia directa de las medidas de aislamiento preventivo. En ese sentido, tenemos en un primer momento que tiene que existir un nexo causal entre la reducción, la disminución del riesgo de ocurrencia del siniestro y las medidas de aislamiento preventivo que han adoptado las autoridades. En consecuencia, las entidades deben considerar por lo menos y sin limitarse los siguientes ramos de seguro, digamos, automóviles, responsabilidad civil, transporte, montaje y rotura de maquinarias, pólizas, todo riesgo de contratistas, aviación y navegación. Deben, después de haber identificado entonces estos productos en los que haya reducción del riesgo, deben cuantificar esa disminución del riesgo y digamos que de esta manera cuantificar de igual forma la reducción correspondiente en la prima, con el fin de ¿qué? De efectuar el reintegro de estos valores a los consumidores o los tomadores de las pólizas. ¿Cómo se hace entonces este reintegro? Este reintegro se puede hacer mediante devolución de sumas de dinero o mediante la extensión en la cobertura del seguro o cualquier otro mecanismo definido por la entidad y aceptado de forma expresa o tácita por parte del tomador. Deberán entonces tener en cuenta cuáles fueron las pólizas que estuvieron vigentes durante el periodo en el que estuvo vigente el aislamiento preventivo obligatorio, la duración de los periodos de aislamiento preventivo obligatorio que ha ordenado el gobierno nacional mediante los decretos que se han expedido para el efecto. El componente de gastos aplicables por los productos durante el periodo tiene que estar sustentado y digamos que también deben analizar puntualmente y la Superintendencia Financiera es enfática en decirles que deben analizar la disminución a partir de la reducción de la circulación del parque automotor. Entonces, empleando datos publicados por fuentes oficiales y la experiencia propia de la entidad. Y digamos que en este sentido, para explicar y para hacerlo un poco más claro para las personas que están viendo este video, podríamos decir, por ejemplo,
que digamos que lo que busca la Superintendencia Financiera, palabras más, palabras menos, en esta circular es, digamos, que se analice, por ejemplo, que en el caso de que, como se ha reducido la circulación de los vehículos, como digamos que en virtud de esas medidas de aislamiento preventivo las personas están en la casa, muchas empresas, digamos, que no han podido desarrollar su objeto social, o no pudieron hacerlo durante mucho tiempo hasta que ya fueron autorizadas de manera gradual para hacerlo. Entonces, digamos que se ha disminuido la exposición o el riesgo, por ejemplo, de accidentes de tránsito en las carreteras debido a una reducción en el número de vehículos que están transitando, en el número de personas que están en las calles, en el número de personas que confluyen entonces en las carreteras del país. Entonces se ha reducido la tasa de accidentalidad, y de esta manera, pues entonces el riesgo de afectar las pólizas que se han contratado por las personas o los tomadores. De igual forma, les dice que deben establecer procedimientos y metodologías internas que permitan trasladar a los consumidores financieros, es decir, a los tomadores de las pólizas, a quienes contratan las pólizas, los beneficios de la disminución del riesgo asumido en esos productos que han contratado, en esas pólizas que han contratado, que sean derivadas directamente de las medidas de aislamiento preventivo adoptadas por el gobierno nacional. De igual forma, digamos que como una manera de controlar la ejecución de esta orden, de esta instrucción por parte de las aseguradoras, les dice que deben mantener a disposición de la superintendencia las metodologías con las que han determinado la reducción de la prima, y deben remitir un informe de seguimiento de la implementación de estas medidas en los términos que se señale por la Delegatura de Seguros. ¿A qué tipo entonces de productos de seguro les aplican estas medidas emitidas por la Superintendencia Financiera? La Superintendencia Financiera ha dicho y ha sido clara en decir que es aplicable a todos los seguros en los que se haya evidenciado una disminución del riesgo asegurado con ocasión de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, exceptuando los seguros de vida y el SOAT. Entonces, en estos casos, en estos dos casos, pues digamos que no será de aplicación la circular y no habrá una disminución, por tanto, de la prima de seguros. ¿Cómo puede entonces el consumidor financiero acceder a la aplicación de estos beneficios? Bueno, para los casos en los que resulte aplicable la medida, las entidades aseguradoras deberán establecer unas alternativas para reconocer a los consumidores financieros estos beneficios, que se determina como la diferencia entre el valor de la prima inicialmente pactada y la disminución del riesgo en las pólizas de seguro. Y entonces las alternativas podrán ser, por ejemplo, como ya lo mencioné, en la ampliación se verán reflejadas en la ampliación, por ejemplo, de las vigencias o los periodos de cobertura de la póliza, en descuentos o abonos para futuras renovaciones de la póliza, reducción o exención de los intereses en las financiaciones de la prima o devolución de sumas de dinero. Para la aplicación de cualquiera de estas alternativas, a excepción de la devolución del dinero, es necesario contar con la aceptación expresa del consumidor financiero. En este sentido, es muy importante que si su aseguradora le manda alguna comunicación, o una llamada, o bueno, utiliza cualquiera de los canales que utilice de manera habitual para comunicarse con usted, pues es importante que si le ofrecen, digamos, alguna de estas alternativas, usted dé una respuesta aceptando o rechazando cualquiera de las alternativas que se le propongan, como quiera que para efectuar, digamos, esta devolución de las primas, a excepción de las sumas de dinero, pues debe haber una aceptación expresa por parte del consumidor financiero. ¿Cuánto tiempo entonces tienen las aseguradoras para comunicar a los consumidores financieros las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera? Bueno, de conformidad con la circular, deben comunicar a los consumidores financieros esta decisión a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la circular. Y digamos que deberán hacerlo a los tomadores de las pólizas o los productos en los que se haya, de los productos en los que se haya evidenciado una disminución del riesgo. Con ocasión siempre hay que ser muy enfáticos en esto, o sea, la disminución del riesgo asegurado tiene que ser con ocasión de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, digamos que las medidas se verán reflejadas en el momento en que el consumidor acepte alguna de las alternativas brindadas. Por ejemplo, ¿qué mecanismos debe utilizar el tomador para informar a la aseguradora su deseo de acogerse a las medidas impartidas por la Superintendencia Financiera? Como ya lo he dicho, deberá utilizar los diferentes canales de comunicación que haya dispuesto las entidades aseguradoras para tales fines, para comunicarse con el usuario, ya sea medios digitales, atención telefónica.
y estas deberán pues dar una respuesta o pronunciarse al respecto. Alguna inquietud que puede surgir puede ser si digamos que la reducción en la prima de la póliza implica entonces cambios en las coberturas del producto que se ha contratado. La respuesta es no. La reducción en la prima es en virtud de la disminución del riesgo por las medidas que se han adoptado en virtud del aislamiento preventivo obligatorio y no no tendrá ningún impacto negativo respecto de las coberturas que tiene la póliza. Otra inquietud que puede surgir es, digamos, si al comprar una póliza de seguros durante el periodo de aislamiento preventivo aplican estas medidas impartidas por la Superintendencia Financiera. La respuesta a esta pregunta será sí, siempre y cuando el producto en el que se evidencie la disminución del riesgo sea un producto en el que haya habido disminución del riesgo y siempre y cuando pues en la tarifa en la tarifa de la prima inicialmente pues no se hubiese incluido esta disminución, es decir, si en la tarifa de la prima pues ya se incluyó, digamos que ya está incluido este cálculo que deben hacer las aseguradoras en cuanto a la disminución del riesgo y eso se vio reflejado en el cobro que me están haciendo, pues de esta manera entonces digamos que no habría aplicación porque ya se incluyó la reducción. Sin embargo, en caso de que esta reducción no se vea reflejada en la tarifa, en la prima, en el cálculo de la prima, sí deberán entonces efectuar la devolución de las sumas excesivamente cobradas, digámoslo así, en virtud de la disminución del riesgo. ¿Qué debe hacer entonces un consumidor financiero o usted como tomador de una póliza si tiene alguna inconformidad, si usted considera que la aseguradora con la que usted ha contratado debe dar aplicación a estas medidas y no lo ha hecho? Entonces usted podrá interponer una queja por inadecuada aplicación de las instrucciones impartidas en la circular 021 del 2020 y podrán ser presentada esta queja ante la entidad aseguradora o ante su respectivo defensor del consumidor financiero. Estas quejas tendrán un procedimiento prioritario, por así decirlo, porque deberán ser tramitadas con base en el procedimiento denominado quejas express, es decir, deben ser resueltas por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, por la aseguradora, en un término no mayor a 5 días hábiles después de la recepción de la solicitud que usted o de la queja que usted interponga. Y en caso de que, por ejemplo, no sea atendida su queja, no obtenga una respuesta favorable y usted considera que tiene derecho a esta devolución, pues entonces podrá acudir a la Superintendencia Financiera y presentar su queja o su solicitud diligenciando el formulario que para el efecto tiene dispuesto dicha superintendencia en la página. Así las cosas, esta digamos que sería una breve explicación del contenido que se ha dispuesto por parte de la Superintendencia Financiera en cuanto a la devolución de las primas de seguro y digamos que es una medida que puede ser muy útil en cuanto a la gran disminución del riesgo que se ha presentado, por ejemplo, debido a la disminución del parque automotor y en este sentido, pues es importante que las personas conozcan que tienen derecho a la devolución de esta prima y que las aseguradoras pues den a conocer a sus usuarios, a los consumidores financieros sobre esta posibilidad y den aplicación a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera. De esta manera, entonces, damos por finalizada la exposición, agradeciendo nuevamente a Sumatec por la gran invitación que le hace a García Maya y Asociados y bueno, quedamos a su disposición en cuanto a cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, abogada junior del área de Derecho Corporativo de la firma García Maya y Asociados. Esto fue todo por hoy en nuestra misión de Sumamos a tu transformación, donde de manera práctica y sencilla tratamos temas que sin lugar a dudas te sumarán en la transformación de tu negocio. Recuerda que hoy hablamos acerca de la devolución prima de seguro. Sumamos a tu transformación, identifiquemos oportunidades para transformar negocios en compañía de Sumatec. Nos vemos en una próxima oportunidad.